Andy Quesada. Soy Iván Vázquez. Y esto es Hablándole a la Iglesia. Un podcast dedicado ¿a qué? A responder preguntas inquietudes que los hermanos tienen y que no se pueden tratar de manera efectiva, ya sea en la predicación del domingo, los tiempos habituales de la iglesia, y que queremos compartir con ellos y poder iluminarle, por decirlo de alguna manera, a la luz de la palabra. Así mismo, ¿eh? ¿Y qué tenemos para hoy? Tenemos una pregunta que los hermanos de alguna manera se han hecho muchas veces y está relacionada con la interpretación de las Escrituras. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Sí, la pregunta es: ¿cuántos significados tiene un texto bíblico? Bueno, Iván, eso depende de lo que las personas quieran decir con significado. Quizás la pregunta sería: ¿a qué se refieren con cuántos significados tiene? Sí, es válido empezar aclarando términos porque a veces hay una confusión entre significado, implicaciones y aplicaciones del texto. Y muchas veces lo que los hermanos preguntan con el significado se están refiriendo más bien a las implicaciones que tiene un texto bíblico O a las aplicaciones que tiene un texto bíblico. Así que yo creo que lo primero es entender que cuando hablamos de significado, nos referimos a la intención que el autor tuvo al escribir el texto bajo la inspiración de Dios para la primera audiencia, o para la audiencia original a la cual le escribe. Eso es cuál es el significado, lo que quiso decir el autor en su sentido original a esa audiencia particular. Y en ese, vamos a decirle, en ese rumbo, el texto tiene solamente un significado. Claro. Porque el autor bíblico, al escribir a la audiencia original, perseguía un propósito específico. Exacto, y así mismo funciona el lenguaje humano. Cuando nosotros hablamos, nuestras palabras tienen un solo significado. Por ponerte un ejemplo, si yo te digo el cielo está nublado, ¿cuál es el significado de eso? Está nublado, como llaman quizás. El cielo está nublado, no hay otro Claro. significado. No significa que el cielo está despejado ni que el cielo está nublado. Ahora, Iván, tú decías implicaciones. Si pensamos en implicaciones, ¿cuántas implicaciones tendría eso? Bueno, eso de ahí es el punto. Tiene un solo significado, pero puede tener muchas implicaciones. ¿Qué cosas son implicaciones? Las implicaciones tienen que ver con están muy relacionadas a veces con las aplicaciones, porque a veces no creo que todas estas categorías, a no ser el significado, pero en cuanto a implicaciones y aplicaciones, a veces se entrelazan, porque según mi entendimiento, una implicación es lo que se desprende de un significado y que de alguna manera la persona que escucha empieza a tratar de vivir o a tratar de atesorar, pero no es, vamos a decirle, básicamente lo que significa ese texto, sino lo que está implicando para mi vida, lo que está tratando de hacer que yo haga o que yo viva. Esa es una verdad que el texto expone, ¿verdad? Una implicación del pasaje. Por ejemplo, si el pasaje me está dando de que Dios es bueno, eso es una implicación, una verdad, o sea, para mi vida. Y a raíz de esa verdad yo puedo entonces hacer algo, ¿no? Confiar en Dios, descansar en Dios. Claro. Ya es lo que yo tengo que hacer. Pero la implicación no me mueve a mí a hacer algo propiamente en lo que dice, ¿no? Sino es como una información que se me da. Dios es bueno o Dios es un Dios que salva. Eso es una implicación. ¿Cuál es la aplicación de eso? Bueno, que debemos confiar en Dios para tener salvación. Ya, es la diferencia entre una implicación y una aplicación como tal. Sí, las aplicaciones más bien apelan a que nos asumamos una actitud ante una verdad que se nos ha dicho y de alguna forma también la vivamos en nuestros contextos propios. Que quizás para nosotros sea cómo Dios es amor, bueno, como esa verdad del texto, porque el texto nos está diciendo en ese punto, el significado es que Dios es amor, pero no está diciendo ahora que Dios es otra cosa, porque ese pasaje particular dice Dios es amor. Ahora, cómo yo vivo a partir de esa verdad que me dice, no puede ser dándole otro significado al texto. Tiene que ser entonces cómo yo vivo esa verdad en mi vida, y puede ser que ahora yo sea, no sé, un empresario, y la manera en la que yo vivo el amor de Dios, entendiendo el amor de Dios y la naturaleza de quién es Dios, cómo yo me desenvuelvo como empresario, es una implicación de esa verdad en mi vida cotidiana, en mi lugar de trabajo, en mi oficio. Exactamente. Estaba pensando en la pregunta original
que se hacía respecto a el significado del texto. Y venía a la mente este pasaje de 1 Tesalonicenses capítulo 4, para poner un ejemplo, del 13 al 18, donde Pablo le escribe a los cristianos en Colosa. Y aquí podemos ver, de alguna manera, en lo que nos referimos con el significado de un texto. En este pasaje, Pablo obviamente le quiere alentar a los creyentes con respecto a la venida del Señor. Y comienza el pasaje diciéndoles que no se entretengan como los que no tienen esperanza. Y termina el pasaje en el versículo 18 haciendo un mandato, ¿no? Confórtense o aliéntense unos a otros con estas palabras. O sea, hay un significado, un propósito específico de Pablo en este pasaje para los creyentes en Tesalónica, y es que no se entristezcan, que se conforten con el hecho de que aquellos que han muerto en Cristo van a resucitar. O sea, digamos que ese es el significado, ese es el propósito por el cual Pablo escribe. Ahora, a partir de ahí, de esa verdad, de ese propósito que Pablo persigue, podemos entonces hablar de implicaciones de eso para nuestra vida. Podemos hablar entonces de cuáles serían aplicaciones de eso para nuestra vida, que algunas de ellas pueden estar cercanas a la audiencia original, pero quizás otras un poquito más lejanas porque no somos la iglesia de Tesalónica. Quizás luce diferente la aplicación o la implicación para nosotros hoy. Pero el significado es el mismo. Es una palabra de consuelo, es una palabra de aliento para los creyentes con respecto a aquellos que han muerto en Cristo. Yo no puedo ver este pasaje aquí ahora y entonces pensamos en este pasaje está hablando de cuándo es el día que viene el Señor. O sea, y muchas veces se hace eso, ¿verdad? Se intenta buscar un significado a la luz de una cuestión que tenemos hoy en día, que si alguien se pregunta, no, ¿cuándo viene Dios? ¿Cuándo viene el Señor? Y puede ser que se agarren de este pasaje para mostrar que este pasaje habla de eso, que ese es el propósito por el que se escribió este pasaje, que cuando viene Cristo. Pero ese no es el propósito de Pablo que siguió. O sea, ahí hablamos entonces de cuál es la diferencia. Y es muy importante ese celo, ¿no? De poder averiguar, de poder descubrir cuál es el significado, cuál es la intención, cuál es el propósito original por el cual Pablo escribió estas palabras a su audiencia original. Lo importante de eso, porque alguien puede escucharnos y decir, bueno, ¿cuál es la importancia de todo eso? Al final, si tiene varias implicaciones, yo saco la enseñanza para mi vida y ya. Lo que pasa con eso es que cuando yo debo partir del significado del texto para después venir a las implicaciones. Yo no puedo asumir que una implicación es el significado del texto porque pasa lo que tú decías antes. Que la gente empieza, o un predicador, no solo un predicador, o alguien que esté interpretando la Biblia, coge la implicación y piensa, lo toma como el significado del texto. Y de ahí salen pues las malas doctrinas, de ahí salen los malos entendimientos entre los creyentes, porque mira, el pasaje no se escribió para eso, entonces los creyentes empiezan a hacer su teología, su doctrina, a discutir con otros creyentes sobre temas que en realidad ese no fue el propósito por el cual se escribió, ese no es el significado de ese texto, no es su razón de ser. Y yo tengo que entender que implicaciones no son demandas propiamente, otra cosa. Yo cojo el texto, me voy del significado, empiezo a hablar de las implicaciones y lo comienzo a convertir en dogma que quiero a veces imponer a otro creyente, no, porque este texto lo que enseña esto y esto es lo que tú tienes que hacer. No, es una implicación que yo saqué para mi vida, que puede ser válida para otros creyentes también, pero no es el significado del texto. En su libro de las 40 preguntas acerca de cómo interpretar la escritura, que Robert Plomer escribió con otro autor también, él trata este asunto de si el texto tiene más de un significado, y lo primero que hace es aclarar estos conceptos como lo hemos hecho nosotros. Y me llama la atención, y si me dejan citar literalmente, él menciona que el significado tiene que ver con el paradigma o el principio que el autor conscientemente, fíjate, conscientemente, y yo pudiera poner un paréntesis, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, quiso transmitir a su primera audiencia. ¿Por medio de qué? De palabras, de símbolos que usó, que de alguna manera ellos, la primera audiencia, no tuvieron problema en entenderlo. Y significó solo una cosa para ellos. ¿Sabes? Que viene también un ejemplo ahora, que mientras estás diciendo eso, que es clásico, que está en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, donde de la inspiración de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ese es un texto que siempre hemos escuchado usar para hablar de la inspiración de la Biblia, ¿no? Y cada vez que se habla de inspiración de las Escrituras, es un texto que se cita. Sin embargo, es muy interesante, cuando uno lee el pasaje, uno se da cuenta
que el propósito primario de Pablo en el pasaje no es defender la inspiración divina, sino hablar a Timoteo del poder que tienen las Escrituras para hacer de él el hombre de Dios perfecto y preparado para toda buena obra. Y lo que decía Rubén ahorita, o sea, la inspiración divina está ahí. Es una implicación que se desprende de lo que Pablo está escribiendo, pero no es el propósito principal del pasaje. Y a veces he escuchado quizás predicadores, personas hablando de este pasaje y simplemente resaltan esa parte de la inspiración, perdiéndose realmente el punto de lo que Pablo quiere hacer, que es decirle a Timoteo: la palabra de Dios es útil, perfecta, es buena, te puede hacer un siervo capacitado para toda buena obra. Es un buen ejemplo de cómo hacemos distinción en lo que es el significado, lo que busca el autor y lo que serían implicaciones, para que no pongamos una cosa sobre la otra. Y es bueno entender esto, porque yo creo que está en riesgo en cuanto a la manera en la que articulamos la inerrancia de la palabra, la suficiencia de las Escrituras, cuando empezamos a negociar estas cuestiones tan preliminares como el significado absoluto, concreto de un texto. Porque empezamos entonces a querer que la Biblia signifique todo lo que nos dé el deseo y todo lo que nuestras ideas empiecen a surgir. Y tú puedes decir: bueno, para ti significa eso. O caemos en el subjetivismo. Pero para mí significa otra cosa. Y ya caemos en lo que es, lo que muchos es que no existe verdades absolutas. Entonces la Biblia se convierte en el manual, vamos a decirle, regulado por tu propia vida, por tu propia experiencia. No significa eso que tú dices, o lo que dice ella, hemos dicho. Por tu marco teológico también. Claro, ya no significa lo que ella propiamente quiso dar a entender, sino lo que tú quieres que signifique. Exactamente. Entonces, eso es un problema. Entonces, para aquellos que nos escuchan, nosotros entendemos que la Escritura es su propio intérprete y la propia Escritura ha determinado su significado único y absoluto en cada pasaje de la misma. O sea, tiene un significado el cual el autor quiso comunicar, ya sea el autor divino junto con el autor humano. Un solo significado. Ahora, por supuesto, eso puede implicar muchas cosas. Eso puede ser aplicado bajo varios contextos de nuestras vidas, en todo tiempo y en todo momento. Y eso es importante, y sobre esa base quiero aprovechar también para animar quizá personas que están viendo el podcast y tienen la responsabilidad de enseñar la Biblia, a que puedan tomar en serio ese trabajo de interpretación, ¿no? De poder descubrir en el texto qué es lo que realmente el autor quiso transmitir a su audiencia original. Pero como este podcast está más dirigido a la iglesia, pues quiero animar a la iglesia, a los hermanos que nos escuchan, a que hagan lo mismo en su estudio de la Biblia. No tenemos que apresurarnos a estudiar la Biblia, podemos simplemente pasar tiempo en un pasaje, intentar descubrir eso. Si tienes pastores que lo hacen desde el púlpito, pues aprende de ellos mientras ellos están poniendo las escrituras en cómo ellos lo hacen, porque es vital para nuestro crecimiento espiritual. Y recordemos esto, o sea, Dios está comprometido con ese significado único del texto. Y si nosotros sacamos un significado que Dios no tuvo la intención de hacer ahí mientras Él inspiró al autor, realmente eso no es una palabra que me va a transformar. Es una idea mía, es un concepto que yo saqué de mi propia invención. Sí. La que tiene que transformar es la manera en que yo interpreto la escritura conforme a lo que el autor original, inspirado por Dios, como tú bien decías, quiso transmitir. Cuando yo soy consciente de eso, cuando puedo descubrir ese significado, eso es lo que realmente tiene poder para transformarme en el poder del Espíritu Santo. No es mi idea, mi opinión, lo que yo creo que significa eso. Y tampoco estamos diciendo que sea tan simple. A veces vamos a tener una serie de luchas para encontrar este significado que el autor quiso transmitir. Y por eso necesitamos pasar tiempo con la palabra. Claro. Y tenemos que pasar tiempo con la palabra, leerla en su contexto, saturar nuestra mente con ella, pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál era su intención original a la hora de determinado pasaje, determinada unidad predicable o texto que estoy estudiando en mi devocional. ¿Cuál es el punto? Porque a partir de ese significado es que se construye y donde se desprende el principio para yo vivir. Y para yo entonces ahora decir, bueno, ¿eso qué significa para mí hoy? Para el aquí, para la ahora. ¿Cómo puedo de alguna manera vivir acorde a este principio que me está dejando claro aquí? Pero para llegar allí, como hemos aprendido, tengo que entender primero la audiencia original. Tengo que entender qué se le quiso decir a ellos, cómo ellos lo recibieron, cómo ellos lo percibieron. Y en ese sentido es que
estamos muy conscientes y muy claros de que el texto de la Escritura tiene solamente un significado, pero puede Varias tener implicaciones, varias varias aplicaciones. aplicaciones para nuestra vida, pero un solo significado. Amén. Amén.